Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, para poder escuchar de la palabra del Señor, para poder, al menos por este medio, ¿no? Como ustedes saben, hay varias restricciones que se nos han dado también aquí en la ciudad de Trujillo, por esto que ha aumentado, ¿no? La parte del virus, de la pandemia. Y de hecho también, como dice la palabra de Dios, un poco sometiéndonos a la parte de las autoridades civiles, estamos también pues en esta obediencia y poder, al menos por este medio, predicar el Evangelio. El día domingo, no nos olvidemos que también tenemos a las 8 de la noche. El día domingo solamente habrá la prédica virtual a las 8 de la noche, igual al mismo horario, 8 de la noche. Bien, hoy día vamos a ver entonces un tema que he puesto por título La vida victoriosa en Cristo Jesús, y va a estar basada en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el versículo 57. Antes de iniciar la prédica, quisiera que me acompañen en un momento de oración. Amado Padre, una vez más, dándote a ti todas las gracias, Señor, porque tú nos sigues ayudando, porque tú, Señor, amado Padre, estás siempre con nosotros, porque sabemos, Señor, que tu amor para con nosotros es un amor eterno, es un amor que nos sigues ayudando, nos sigues, Señor, sustentando, nos sigues, amado Padre, dándonos lo que a nosotros nos conviene, Señor. Cada vez, Señor, que venimos ante tu presencia, en cualquier momento que oramos, Señor, te pedimos, te clamamos muchas cosas, Señor, pero sabemos, Señor, que tu voluntad es perfecta, que tu voluntad es agradable, mi Señor. Ayúdanos a cada día avanzar, Señor, en esa dependencia hacia ti. Ayúdanos, Padre, a poder seguir creciendo en la santidad, porque tu palabra claramente nos dice que la santidad, esa búsqueda de la santidad de cada cristiano, es la evidencia de que hemos sido llamados por ti, es una evidencia de que ahora somos tus hijos. Gracias, Padre Santo. En este momento te pido, Señor, que tú permitas, Señor, que estemos atentos a tu palabra. Todos nosotros, Señor, queremos seguir siendo edificados por ti, Señor, que tú nos puedas seguir hablando, que tú, Señor, puedas seguir ayudándonos con tu palabra para poder seguir, Señor, Padre amado, cambiando nuestras vidas y que podamos siempre, Señor, hacer lo que tú nos mandas. Gracias, mi Dios Todopoderoso, te lo agradecemos todo y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Bien, amados hermanos, iniciando entonces este momento de la prédica, ¿no? Con ayuda del Señor, vamos a ver este tema, la vida victoriosa en Cristo Jesús, basada en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. El versículo en la palabra del Señor dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La vida victoriosa, que hablamos de la vida victoriosa hablando de un cristiano, cuando hablamos de nosotros como hijos de Dios, la vida victoriosa, de hecho, según la Biblia, tiene que ver con la dependencia que ustedes y yo busquemos siempre al Señor. Todos nosotros somos llamados a poder depender de Dios. Ustedes y yo no somos autosuficientes. Ustedes y yo no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino que más bien hemos sido llamados para poder hacer lo que el Señor quiere, lo que Cristo quiere. Y eso, amados hermanos, ustedes y yo sabemos que gran parte de lo que Dios nos ha dado o lo que Dios ha querido que nosotros conozcamos está basado en su palabra, en la escritura. Así que este tema lo vamos a desarrollar en tres partes, ¿sí? Vamos a ver un primer punto donde vamos a ver los aspectos de la vida cristiana. ¿Cuáles son esos aspectos de la vida cristiana o algunos de los aspectos de la vida cristiana? En segundo lugar, veremos la lucha diaria contra el pecado y terminaremos con un ejemplo de vida victoriosa. ¿Sí? Este tema de la vida victoriosa vamos a centrarla en la escritura, porque a veces se ha escuchado mucho, ¿no? De que uno es victorioso en Jesús, porque tú puedes pedirle al Señor lo que tú quieras y Él te va a dar, ¿no? Tenemos victoria porque el Señor nos ha dado todas las riquezas, o tenemos victoria porque todo nos tiene que ir bien, ¿no? Y se sacan algunos versículos
fuera de contexto cuando dice, porque hemos sido llamados a ser cabeza, dicen, y no cola. Esos mensajes, muchas veces lo que hacen es centrar en el ser humano. O sea, todo lo que el ser humano desea, o como cristianos deseamos, quiero y deseo algo, esa es una forma de cómo con ese tipo de mensajes se centra más en el hombre y no se centra en Cristo Jesús. El mensaje de cualquier prédica, ¿sí? Cualquier prédica que nosotros tengamos, cualquier enseñanza que tengamos que nosotros preparar o dar ¿no? Para seguir creciendo y avanzando, todo tiene que ser centrado en el Señor Jesús. Así que lo que vamos a ver es una vida cristiana, nosotros con nuestra vida cristiana, pero que debe estar centrada en Cristo Jesús. De hecho, vamos a hablar de algunos aspectos de la vida cristiana, pero todos ellos debemos llevarlos siempre al Señor Jesucristo. La Escritura nos afirma claramente sobre la victoria en Cristo Jesús. Miren bien esa palabrita en. No dice una victoria solamente en el cristiano, ¿no? O solo con sus propias fuerzas, no. La Biblia habla de una victoria en Cristo. O sea, si estamos con Él, si buscamos y dependemos siempre del Señor, tendremos una vida victoriosa. Por ello, ¿qué tenemos que hacer siempre? Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida que tiene que ir creciendo, que tiene que ir avanzando. La vida cristiana inicia desde el llamado del Señor. Ustedes y yo sabemos que el Señor nos llamó un día. ¿Qué día fue el que el Señor nos llamó? Podría alguien responder hace un año, hace 15 años, hace 20 años, hace 5, hace 8 años. Pero la gran pregunta es, desde ese día que el Señor nos ha llamado hasta ahora, ¿cuánto hemos crecido espiritualmente? Ese es el mensaje cristiano, ¿no? El mensaje de la palabra de Dios constantemente llama al cristiano a seguir avanzando, a seguir creciendo en las cosas del Señor. ¿Cuántos, por ejemplo, podríamos decir algo, ¿no? ¿Cuántos pasajes ya conocemos de la palabra de Dios? ¿Cuántos hemos acabado toda la Biblia en leerla? ¿Cuánto hemos crecido en conocimiento y estamos obedeciendo ese conocimiento? Porque debe ir de la mano conocimiento y obediencia, ¿no? Crezco en conocimiento, crezco en obediencia. No puedo solamente crecer en conocimiento y dejar a un lado la obediencia. Por ejemplo, podría ser que alguien diga, yo he crecido mucho en la palabra del Señor, pero de repente no trata bien a su esposa, no provee para su familia, no tiene esa forma de cómo llegar a sus hijos de una manera en la cual también le enseña sobre el temor del Señor, ¿no? Tenemos que ver que debo crecer en conocimiento, pero también debo crecer en obediencia. Los jóvenes, por ejemplo, también, ¿no? Que también nos escuchan el día de hoy, ojalá que estén aquí los jóvenes, igualmente, cómo pueden crecer en conocimiento, pero ¿cómo está la obediencia a sus padres? ¿Cómo está la obediencia a Cristo? ¿Cómo está su testimonio en el colegio, en la universidad, ¿no? ¿Cómo está? Porque ese es el mensaje, amados hermanos, para todos, sin excepción como cristianos, es tiene que ir creciendo. Pero ese crecimiento no puede ser en mis fuerzas, no puede ser solamente con mi inteligencia. Ese crecimiento es en dependencia del Señor Jesús. Esta victoria, cuando hablamos aquí del versículo, miren el versículo 57 que hemos leído de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Padre, entonces, Él nos ama, Él nos sigue cuidando el Padre, y dice que por medio del Señor Jesús nos da la victoria. Y esta frase, nos da la victoria, habla de un presente continuo. O sea, es una vez que el Señor nos llama, una vez que estamos en los caminos del Señor, el presente continuo es que el Señor nos da la victoria por medio de Cristo, por medio del Señor. Es por eso entonces que ustedes y yo tenemos que seguir buscando más de Jesús. Tenemos que seguir buscándole a través de la palabra, a través de la oración, a través de muchas formas como podamos seguir creciendo en las cosas de Dios.
de repente un libro, comprar para ahorrar para un libro, para un diccionario, para un comentario, pero que sea verdaderamente un comentario centrado en la palabra del Señor. Y esas cosas, esas herramientas nos van a ayudar a seguir creciendo y avanzando en el Señor, ¿no? ¿Por qué no de repente un software? Aquellos que tenemos computadora, ¿no? De repente hay en el celular algún software que permite también un estudio bíblico, que también hay muchísimos, ¿no? Pero darle el tiempo para dedicarnos a ello, ¿no? Entonces, esa es la parte de ese presente continuo. La promesa está del Señor. La promesa de Dios es que en este presente continuo, estando vivos en Cristo Jesús, todos los días el Señor nos va a ayudar, pero todos los días tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir batallando. Es decir, el Señor nos sigue dando fortaleza para seguir avanzando en este llamado del Señor. Veamos algunos pasajes. Miren, recuerden que esta parte es todavía la introducción. Todavía no tenemos el primer punto. Veamos algunos pasajes para ver la introducción de que el Señor nos ayuda y que Él está y nos llama a perseverar en el llamado. Apocalipsis capítulo 3. Miren, el libro de Apocalipsis tiene varios versículos. Cuando dice el Señor en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor habla con una afirmación, afirma el Señor, y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y cuál es la otra afirmación? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Es una afirmación, no es una negación, no es una condicional aquí. Está diciendo solamente que no borrará su nombre del libro de la vida. Es una forma de expresar que es algo totalmente cierto que es el Señor. Es totalmente verdadero lo que el Señor ha dicho. Pero el mensaje es el que venciere. O sea, el Señor nos llama ¿a qué cosa? A seguir luchando. Hemos sido llamados a una lucha constante. La lucha es espiritual. La lucha en este llamado cristiano, en las cosas del Señor, es una lucha constante, amados hermanos. Y en esa lucha constante tenemos una responsabilidad. Pero recuerden el versículo que nos decía, nos da la victoria. Pero en ese nos da la victoria, ¿qué tengo que hacer? Seguir luchando, seguir avanzando, seguir también dedicando tiempo a las cosas del Señor. ¿Ven? Entonces, el Señor afirma, ¿no es cierto?, que no borrará el nombre del libro de la vida. En el versículo 12, en ese mismo capítulo, capítulo 3, versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Versículo 21, otra vez. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Capítulo 17, miren de Apocalipsis. Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Ven? El Señor cuando llama, ¿se acuerdan ustedes en Juan también cuando dice, cuando el Señor, yo conozco mis ovejas escuchan mi voz, dice, y yo los llamo conmigo y nunca perecerán, estarán siempre con el Señor. ¿Ven? Y dice también que el Padre nos ha dado, dice, a Cristo Jesús. Hay una seguridad en la cual sabemos que estamos en Jesús, pero el llamado es que tenemos que luchar. O sea, es cierta la promesa, pero el llamado es que ustedes y yo tenemos que seguir luchando cada vez más. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y habla de una fe en quién. No habla de una fe en nosotros mismos. Es cierto que es algo propio porque es mi fe, pero es una fe en quién. Es una fe en una persona. La fe es en alguien, es en un objeto. Y esa persona, y en este caso el objeto es una persona, ¿quién es? Es el Señor Jesús. En Él tenemos que confiar, en el Señor Jesús en quien tenemos que depositar toda nuestra confianza.
Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, miren, versículo 33. Otro pasaje más, el Señor nos habla de esa dependencia hacia Él, de que estamos siempre seguros en Él. Estas cosas os he hablado para que en mí, miren, en Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Yo he vencido al mundo. El Señor Jesús dice, yo también en otro pasaje los he enviado, dice, al mundo, ¿no? Como ovejas en medio de lobos. O sea, el Señor no nos ha dicho que nos va a sacar a una isla y todos los cristianos van a vivir en esa isla libre de todo peligro. No. En medio de todo el mundo que está en oscuridad y pecado, en medio de todo, ustedes y yo tenemos que dar testimonio buscando constantemente al Señor, buscando la dependencia en Él, buscándole a través de la Escritura. Alguien podría decir de repente, algún joven, ¿no? Pero ¿cómo busco a Jesús? Podríamos decir, ¿cómo busco a Jesús, no? Cualquiera que también esté escuchando aquí esta prédica diría, ¿cómo busco a Jesús? Pues la única forma de buscar a Jesús es a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es la que nos revela quién es Jesús. Debemos de nosotros siempre, cuando predicamos el Evangelio, decirle a alguien, ¿en quién crees tú? Bueno, alguien va a decir en Dios, alguien va a decir en Jesús. Sí, va a mencionar Jesús o va a mencionar Dios. Pero la pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Cristo Jesús? ¿Qué sabes de la palabra de Dios? ¿Qué sabes de la Escritura? ¿No? ¿Qué te enseña la Escritura? A ver, dime tú algunas parábolas de Jesús. Entonces, cuando decimos que tenemos que venir a Jesús, cuando decimos que tenemos que conocer más a Jesús y poder de repente pedirle al Señor cada día que nos dé fortaleza, la única forma es yendo a la Escritura. La Escritura es la que me revela constantemente a Jesús y es la que por medio de ella el Señor me sigue fortaleciendo. En la misma carta de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. De hecho, el Señor nos advierte que vamos a pasar miedos, porque el Señor, ¿por qué nos diría, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo? ¿Por qué nos diría eso, no es cierto, sin que pase ello? Nos está diciendo porque en este mundo, ustedes y yo, vamos a tener miedo. Vamos a estar de repente atribulados, vamos a estar de repente con alguna desesperación, pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar la paz del Señor, ¿ven? Buscar esa paz, la paz que os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Y entonces, ¿cómo busco a Jesús? Busco a través de la Escritura, busco a través de ella. De hecho, hermanos, somos personas que tenemos emociones y esas emociones nos pueden llevar a la desesperación, nos pueden llevar de repente a estar desanimados de repente, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Recordar la palabra del Señor, volver hacia ella, ¿no? Buscar en ella ese consuelo que necesitamos para seguir avanzando en el llamado. Así que entonces, esta parte de la vida victoriosa, recuerden, la vamos a ver desde qué es lo que el Señor nos dice, ¿sí? No desde una confesión positiva o desde una tú declara o tú decreta, no, eso es una gran mentira. Vamos a ver qué significa una vida victoriosa en Cristo Jesús, ¿sí? Y vemos el primer punto entonces, ¿cuáles son los aspectos de una vida cristiana? Veamos. En la parte de los aspectos de una vida cristiana, tenemos que decir que hay aspectos vitales en nuestra vida cristiana que debemos recordar. Hay tres aspectos vitales en todo cristiano, en nuestra vida cristiana. En primer lugar, debemos tener presente la Escritura y la obra que Dios hace en nosotros. Claramente ustedes y yo, amados hermanos, tenemos que ver que la Escritura se plasma en nuestras vidas. O sea, toda la palabra del Señor está hablando de lo que Dios hace con nosotros, ¿cierto? Ustedes y yo a veces encontramos que la Biblia nos exhorta, ¿no? A veces encontramos que la Biblia en otro momento nos enseña. Encontramos en la Biblia en otro momento que nos instruye, ¿no? Encontramos en otro momento que nos reprende, ¿cierto? Nos hace ver cómo estamos nosotros.
Eso es la palabra del Señor. Esa es la escritura. Entonces, tenemos que tener presente que la escritura es de vital importancia en nuestra vida cristiana y que esta palabra del Señor se torne una obra que Dios hace en nosotros. ¿Quién nos va puliendo de repente de dejar nuestro antiguo yo? Solamente el Señor, ¿no es cierto? Dios hace esa obra con nosotros. ¿Quién hizo la obra en nosotros de dejar nuestro pecado que más era más vistoso el pecado? ¿No? ¿Quién nos dejó quién nos pudo ayudar en ese pecado que era más visto en cada uno de nosotros? Solamente es el Señor, solamente es Dios, ¿cierto? De hecho que luego tenemos aún pecado todavía y tenemos que cada día seguir puliéndonos más, seguir buscando más del Señor para que el Señor nos siga sacando todo eso sucio que tenemos nosotros, ¿no? Pero sabemos que cada día, cada vez que avanzamos, aún todavía tenemos pecado, ¿no? Entonces, si tenemos pecado, ¿qué debemos recordar como algo vital en nuestra vida cristiana? Que la escritura es muy importante en nuestras vidas. Debemos siempre ir a la escritura y recordar siempre la obra que Dios hace en nosotros. En segundo lugar, es la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque la fe en Jesús, no una fe en mi fe, no una fe en mí mismo, sino una fe en Jesús. La fe en Jesús me va a ayudar a que esta escritura se torne algo verídico en mi vida y en la vida de ustedes también. En todos nosotros, en todos los que el Señor ha llamado, sabemos que la fe en Cristo Jesús es el soporte que nos da para saber que la escritura es verídica, que las palabras de Dios es totalmente verdad, que la palabra de Dios, cuando Dios ha prometido algo, lo va a cumplir. Pero, una cosa importante, cuando Dios habla de las advertencias, también el Señor las va a cumplir. Eso es muy importante, porque a veces solamente queremos buscar la promesa nada más de Dios, ¿no? Señor, tu promesa tal, tu promesa tal, tu promesa tal. Pero encontremos que la Biblia también tiene advertencias. Entonces tenemos que decir, Dios va a cumplir tanto sus promesas como también sus advertencias. Y eso debemos tenerlo en cuenta, porque eso nos va a hacer que busquemos esa santidad en el Señor. ¿Sí? Eso nos va a hacer que tengamos un equilibrio. Hay promesas, pero también hay advertencias. También hay juicio de parte del Señor. Esa advertencia acompaña un juicio. Entonces tenemos que nosotros recordar que a quien estamos sirviendo y quien nos ha llamado es Dios, que conoce todas las cosas, que está en todo lugar, que Él nos escucha todo y Él sabe qué es lo que nosotros hacemos. En tercer lugar, otro punto importante en la vida cristiana es que debemos permitir que la palabra de Dios y que la fe en Cristo Jesús gobierne nuestras emociones. Todos los cristianos, sin excepción, tenemos aún emociones, somos seres humanos, tenemos emociones. Esas emociones también tenemos sentimientos y a veces nuestras emociones pueden estar sin control o nuestros sentimientos pueden estar también sin control. Los jóvenes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo están en las emociones de lo que ven? Porque las emociones hablamos de eso, de lo que sentimos, en la vista, en lo que escuchamos, en lo que tocamos, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo están en lo que ven? ¿Qué es lo que estás viendo, joven, no? ¿Qué es lo que ves en internet? ¿Qué es lo que ves en tu celular? ¿Qué es lo que ves de repente en el TikTok, ¿no? ¿Qué es lo que ves en tu Instagram? ¿Qué es lo que ves en tu Facebook? ¿Qué es lo que ves en tu YouTube? Cualquier red social. Algunos de repente dirán, ¿no? Ah, bueno, porque sé que mi papá o mis hermanos de la iglesia o mis amigos me van a ver de repente que yo publico algún mensaje, entonces me voy a crear otro perfil. Y eso a veces hace mucha gente, ¿no? Y de repente no en los jóvenes, también puede ser en los adultos, ¿no? Un adulto puede decir, bueno, para las cosas que yo hago que nadie quiero que vea, mejor me creo una cuenta diferente. Otra cuenta de Facebook, otra cuenta de Instagram, otra cuenta de correo, para tener otro TikTok, otra cosa. Y ahí sí yo voy a hacer lo que yo quiero. La respuesta es, Dios conoce todo ello. Nadie le va a poder engañar al Señor. Y esas emociones de que tú digas, voy a ver cualquier cosa, esas emociones están descontroladas.
son emociones que no están gobernadas en el Señor. Pero para poder gobernar tus emociones, tienes que buscar a Jesús, creer en Cristo Jesús, tener esa fe y buscar cada día la Escritura. ¿Ven? Son tres cosas que están ahí siempre presentes. De repente las emociones en cuanto al enojo entre el esposo y la esposa, para que no exista esa emoción descontrolada de repente por un enojo, por un malentendido, por un desacuerdo entre el esposo y la esposa. ¿Qué tiene que hacer cada uno de ellos si son cristianos? Si son cristianos, lo que tiene que hacer cada uno de ellos es seguir en fe en el Señor, pero esa fe debe llevarte a la Escritura. Si la fe en Jesús, si alguien dice, yo tengo fe en Jesús, pero nunca lee la Escritura, no tienes fe, tienes una fe en tu pensamiento, no una fe basada en la palabra del Señor. ¿Ven cómo los tres puntos son importantes? ¿Sí? El primer punto es tener presente la Escritura, constantemente la Escritura, y la obra que Dios hace en nosotros. El segundo punto vital, ¿cuál es? La fe en Cristo Jesús. Y el tercer punto vital, ¿cuál es? Que mis emociones deben ser gobernadas por la fe en Cristo y por la palabra del Señor. O sea, las tres tienen una unidad al mismo tiempo. Ven, amados hermanos y personas que nos escuchan, una persona que no tiene a Jesús, peor, ¿no es cierto? ¿Cómo estarán sus emociones? ¿Cómo estarán sus sentimientos? Totalmente sin control. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cualquier persona que no está en Cristo Jesús, lo que hace es anda en la vanidad de su mente, anda según sus propias decisiones, hace lo que quiere. Pero amigo, amiga, que de repente escuchas este mensaje y no eres cristiana, no eres de Jesús, de repente tienes una religión nada más, eres una religiosa o religioso de repente, ten en cuenta que un día daremos cuenta a Dios. El mensaje es, ven a Jesús, ven a Cristo, porque es lo que está muriendo para todos. Todos los cristianos lo que hacemos es depender de Jesús, depender de Cristo Jesús, ¿sí? Y este es el mensaje central, ¿sí? Buscar siempre en la Escritura, tener esa fe en Cristo Jesús, para que ello entonces gobierne nuestras emociones. La Escritura nos afirma que el cristiano ha sido llamado a una lucha diaria y que solo con Cristo podemos avanzar. Eso es muy importante, ¿sí? Debemos recordar todos sin excepción, tanto cristianos que hemos empezado hace 5 años, 10 años, 15 años, 8 años, que recién iniciado ayer. Todo cristiano debe recordar que la lucha es diaria, diaria, y que solo con Cristo podemos avanzar. Veamos algunos pasajes de la palabra del Señor, ¿les parece? En el primer punto de la Escritura, que debemos recordar la Escritura y debemos recordar las obras del Señor. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Veamos algunos pasajes en la palabra del Señor. Jeremías capítulo 9, versículo 24, el Señor dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, las obras de Dios, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero. ¿Qué significa eso? Su voluntad del Señor. Hemos sido llamados a buscar en el Señor, a conocerle más en las obras que el Señor hace y también la parte de la voluntad del Señor. ¿Y quién es Dios? Porque aquí cuando dice que yo soy Jehová, esa es su persona. Debo conocer su persona, debo conocer sus obras, debo conocer su voluntad. Y todo eso, ¿dónde lo encuentro? En la Escritura. Otro pasaje respecto a la Escritura y a la obra de Dios, Salmo 119. Y este salmo sí es muy hermoso. Miren, este salmo habla de varias cosas aquí en este pasaje. Bueno, el Salmo 119 habla de toda la Escritura. Pero veamos cómo la Escritura se va alineando con nuestra vida diaria. Miren, por favor. Salmos 119, versículos 169 al 176. ¿Sí? Miren, el versículo 169 habla del clamor a Dios. Ustedes y yo en algún momento vamos a clamar a Dios. ¿Qué dice ahí? Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Miren, llegue mi clamor. Pero luego, ¿qué dice? Dame entendimiento conforme tu palabra. Si ustedes y yo queremos clamar al Señor, pero ese clamor tiene que ir acompañado con
conocer cada día más la Escritura. No podemos dejar de lado en la oración la Escritura. La escritura y la oración deben ir siempre de la mano, siempre van de la mano. Miren, el salmista dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Algo más, queremos orar al Señor. Miren, queremos orar. Llegue mi oración ahora. Miren, delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. ¿Qué es tu dicho? La palabra del Señor. Porque aquí está lo que Dios nos ha hablado, ¿cierto? ¿Ven cómo se relaciona? Clamor, o sea, una oración en la cual clamamos al Señor, ¿no? La otra, la oración diaria de nosotros, igualmente, cómo debe ir conforme a lo dicho por el Señor. 171, cuando vamos a alabar al Señor, alabanzas para Dios. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Conocimiento de la palabra de Dios, alabanza para el Señor. De la mano, no puede ser un solo extremo. Algunos solamente quieren hacer solamente alabanza y dejan a un lado el estudio bíblico. Eso no puede ser. Algunos solamente oración dicen y dejan de lado el estudio bíblico. Eso no puede ser. Algunos también son otro extremo, solamente estudio bíblico y dejan de lado la oración. No, tienen que ir todo de la mano. Otro más, miren, para la prédica, cuando queremos predicar, versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos. ¿Qué es eso? Predicar. Porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué tenemos que hablar siempre en los mensajes? Los mandamientos del Señor, lo que Dios ha mandado. La escritura, podemos decir de una forma general. Versículo 173, cuando queremos protección. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. ¿Ven? 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Amados hermanos, en cada momento, miren, que ustedes y yo clamemos al Señor, ustedes y yo oremos al Señor, que ustedes y yo alabemos al Señor, que ustedes y yo prediquemos el Evangelio a cualquier persona, o una prédica de repente para la iglesia, o que busquemos protección al Señor, o que busquemos cada día la santificación en el Señor, todo va a ir de la mano con la palabra del Señor. Todo. En nuestra vida cristiana hay un aspecto vital, el que busquemos cada día la Escritura. En el punto número 2, cuando vimos la fe en Jesús, podemos ver algo de Romanos. Romanos capítulo 4. Miren, por favor. Romanos capítulo 4. Vamos al segundo punto. Romanos capítulo 4. El segundo aspecto de la vida cristiana. Romanos capítulo 4, versículos del 20 al 21. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? De esa fe, y toma como el ejemplo la fe de Abraham, ¿no? Y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y ahí está el mensaje, ¿no? Ustedes y yo tenemos la escritura, tenemos la promesa del Señor, pero ¿en qué debo crecer? En esa fe. Debemos fortalecernos en fe. Y recuerden que la Biblia habla de un crecimiento en la fe. La fe tiene que crecer en nosotros, en todo joven, en todo adulto, todos los que hemos sido llamados por el Señor, la fe tiene que seguir creciendo. Y ese es el gran llamado que el Señor nos hace. Aquí nos pone como ejemplo Abraham. Él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que Él era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Todo lo que Dios ha prometido lo va a hacer. Recuerden, ¿qué ha prometido el Señor? Promesas ha dado el Señor, pero también ha dado sus advertencias y todas se van a cumplir. Sus juicios también se van a cumplir. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Recuerden ustedes que ese capítulo habla bastante de la fe, ¿no es cierto?
pero pone ejemplos, ¿no es cierto?, de varias personas que aquí que el Señor había llamado. Pone ejemplos de Abraham, pone ejemplos de Moisés, pone ejemplos de Isaac, de Jacob, de José, ¿no es cierto? Pone varios ejemplos, pero cuando termina casi el capítulo 11, en el versículo 39 al 40, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, miren, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este pasaje nos habla algo muy hermoso. Ustedes y yo tenemos que seguir creciendo en la fe y tenemos que seguir fortaleciéndonos en la fe, a pesar que no recibamos lo que le clamamos al Señor. Porque Dios sí nos va a dar lo justo y necesario. Pero a pesar de que no nos dé lo que le pedimos, a pesar que el Señor no nos dé lo que tantas veces le clamamos al Señor, ustedes y yo tenemos que mantenernos en esa fe y en esa confianza en el Señor. Y esa es una lucha constante. Ese aspecto de la vida de una manera tenemos que decir que es de luchar cada momento, porque cuando a veces somos probados aquí, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene de repente el desánimo, cuando viene de repente las tribulaciones, las angustias, la enfermedad. Recuerden estas personas que estaban aquí en el Hebreos 11, todo Hebreos 11 que nos habla, díganme cómo estaban todos ellos. ¿Estaban de paseo? ¿Estaban en la playa, veraneando? Todos estos cristianos, descansando, todo, porque eran cristianos príncipes del Señor. ¿Se acuerdan cómo hablan así la gente de la prosperidad, que habla ese tipo de temas? ¿No? Somos príncipes, somos, dice, la princesa, ¿no? O el príncipe, y debo tener tales cosas, las mejores cosas. ¿Estos cristianos estaban así, según Hebreos 11? ¿Cómo estaban según Hebreos 11? Dice que ellos estaban en vituperios, en azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Este pasaje nos dice claramente que ellos anduvieron en un tiempo en su vida cristiana, estuvieron padeciendo necesidades. Y el Señor dice que ellos alcanzaron buen testimonio, hermanos hermanos. No es eso, ¿no? Que dicen muchos, ¿no? Quiero ser cabeza y no cola. Eso no es. Han entendido mal ese versículo. Están muy mal enseñados en ese versículo. Y tenemos que ustedes y yo enseñarles por versículos a los que conozcamos nosotros, amados hermanos, ustedes y yo somos llamados a predicarles y enseñarles. Que eso, el versículo no es así. No dice eso. Aquí habla claramente, estos cristianos alcanzaron buen testimonios, pero ¿cómo estuvieron? Viviendo en cavernas, apedreados, en cárceles, en prisiones. Ese es el gran llamado, esa es la fe que tenemos que seguir creciendo en el Señor. Así que tenemos el segundo punto, la fe en Cristo Jesús, a pesar de cualquier circunstancia, ¿cierto? Punto número 3, ¿se acuerdan que vimos? El gobierno. Ahora, toda la Escritura, toda esa fe en Jesús debe gobernar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Segunda de Corintios. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Miren, aquí el apóstol Pablo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Miren, él pasó una tribulación en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire, alguien llamado también por el Señor, alguien que con toda seguridad tenemos que decir que tenía esa fe y esa lucha constante por la búsqueda del Señor. Y él que dice, en esta tribulación que tuvimos en Asia, en esa gran prueba que tuvimos en Asia, dice, fue algo que fue más allá de nuestras fuerzas.
Y de modo que aún perdimos, dice, perdimos, está afirmando, la esperanza de conservar la vida. Amados hermanos, de hecho que es un temor perder la vida. Cuando en este momento, hablando de la pandemia, hay un temor. De hecho, es un temor natural, es un temor como seres humanos todavía. Pero lo que no debemos permitir es que el temor gobierne nuestras vidas. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. La pandemia es cierta, hay mucha gente que está muriendo por la pandemia. Sí es cierto, están muriendo por la pandemia. Pero tenemos que recordar la Escritura, amados hermanos, que si el Señor permite ello, estamos en las manos del Señor, pero no debemos dejar que gobierne nuestra vida. De hecho, aquí el apóstol Pablo está diciendo, perdimos la esperanza. Él está afirmando algo que le pasó. He perdido la esperanza, dice en ese momento. Él está hablando como algo que aconteció, pero después vemos que también el apóstol Pablo se restableció en esa fe en el Señor. Sabemos más adelante, si vemos toda la carta, vemos cómo el apóstol habla de esa fe y lo vamos a ver también al final en un pasaje. Pero es cierto que la emoción está ahí, pero no debemos dejar, amados hermanos, que esas emociones nos gobiernen. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues vamos a la Escritura. Y mientras más confiemos en la Escritura, más tengamos fe en el Señor Jesús. Primera, la misma carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿ven? Vuestros sentidos, la parte de las emociones, la parte de los sentimientos, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí viene otro mensaje para los cristianos, para los jóvenes cristianos. Jóvenes, ¿cómo están tus sentidos en el ejemplo de la búsqueda de alguien que va a ser de repente tu compañero o tu compañera, en el sexto puesto? ¿Estás buscando, según lo que Dios manda, a alguien que sea tu pareja cristiano o cristiana? La Biblia dice que no te unas en yugo desigual, hablando también de amigos, hablando de confianza con otra gente. En un sentido, no debemos tener amigos o tanta confianza con amigos como con un cristiano. O sea, a quien yo le pediría consejo sería un cristiano. A quien yo le pediría alguna forma de que me diga qué debo hacer en una decisión, a un cristiano. Nunca le pediría, tengo amigos también yo que no son cristianos, pero a ellos no les puedo pedir, porque ellos me van a dar una respuesta que no es conforme a la Biblia. Pero la pregunta es, joven, hermano joven, que estás aquí también escuchando el mensaje de la palabra de Dios. ¿Tu pareja es cristiano? ¿Tu pareja has obedecido lo que Dios manda? Dios dice, no te unas en yugo desigual. El apóstol Pablo, ¿qué está diciendo en este versículo? Dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, hablando de todos nosotros, los sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si algún joven no quiere hacer caso a lo que Dios manda, pues más adelante se verá. La Biblia dice claramente que el Señor no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Tenemos que, adultos y jóvenes, todos sin excepción, ver que nuestros sentidos, nuestros sentimientos y nuestras emociones no nos desvíen de lo que Dios ha mandado. ¿Sí? Esta es la parte de la actitud del apóstol Pablo que está llamando la atención a esta iglesia y que diga de esta manera que nosotros estemos siempre buscando la dependencia en el Señor. Romanos capítulo 15. Pasemos a Romanos ahora. Capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Miren, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿En quién tenemos esperanza? En el Señor Jesucristo. Y en medio de la prueba, en medio de la tribulación, ustedes y yo tenemos esperanza en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo tienen los sentidos? Miren, la parte de los sentimientos, la parte de las emociones, ¿cómo tienen? Esos sentidos están ejercitados en discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué un joven de repente obedece las cosas del Señor? Porque ha crecido en obediencia a la Biblia, crece en conocimiento bíblico, obedece las cosas del Señor y entonces dice, el Señor me manda que no me una en yugo desigual. Por lo tanto, entonces, mi sentido está ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Ven cómo todos sin excepción tenemos que seguir creciendo más en el Señor. Eso nos lleva al segundo punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La lucha diaria contra el pecado. Sabemos que hay aspectos vitales en la vida cristiana. La búsqueda en la palabra del Señor, la búsqueda en esa fe en el Señor Jesucristo, ¿no? El constantemente ser gobernado, las emociones y los sentimientos por la palabra de Dios y por Cristo Jesús, pero hay una lucha constante contra el pecado. Y debemos seguir confiando en la palabra de Dios. El pecado puede traernos deshonra para el Señor y para la familia. Sí, de hecho, la deshonra es directamente con el Señor cuando pecamos, pero también es con nuestra familia. El pecado puede robarnos el gozo y el poder contra la pecaminosidad. Si pecamos, ¿qué hace Dios? Dice, se aparta y nos deja solos. Y entonces eso nos roba el gozo y nos roba el poder contra el pecado mismo. Y en tercer lugar, el pecado puede destruir nuestro testimonio cristiano. Cuando una persona peca, destruye todo eso. Y esto, vamos, hermanos, aquellos que de repente hemos pecado delante del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Como dice en la Biblia en Juan, tenemos que confesar nuestros pecados al Señor Jesús y apartarnos del pecado para poder restablecer esa comunión con el Señor. La Escritura nos afirma que cada día debemos hacer morir el pecado. ¿Recuerdan ustedes? Vimos el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 13, ¿no? Que por el Espíritu Santo debemos hacer morir ¿no? la carne que está aún en nosotros. Debemos hacer morir el pecado. Y que no confiemos en nuestra prudencia, sino que confiemos en la Escritura. Veamos algunos pasajes rápidamente, antes que el tiempo nos gane. Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 13. Esta carta es para cristianos. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña, el pecado te hace ver como que estás bien, te engaña, pero para que sigas pecando más. Eso tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos dice. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Veamos rápidamente. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí algo importante. Como estamos en la gracia del Señor, el Señor con su gracia nos ayuda, nos capacita para poder alejarnos del pecado y ya no caer en pecado. De hecho, el Señor nos ha librado del poder del pecado, pero aún todavía tenemos esa parte pecaminosa, así que tenemos que seguir luchando cada día más. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 14. ¿Qué tenemos que hacer? Recuerden contra el pecado. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es vestíos del Señor Jesús? Palabra de Dios. Busquen en su palabra, busquen en su palabra, busquen en su palabra. Eso es. Primera de Pedro, otro pasaje más. Primera carta de Pedro. Miren, por favor. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Ven, hermanos?
Tenemos que dar testimonio en todas las personas. Capítulo 4, esa misma carta, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El llamado del apóstol Pedro, ¿cuál es? Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y si vivo conforme a la voluntad de Dios, eso me aleja del pecado. ¿Y cómo vivo conforme a la voluntad de Dios? La palabra del Señor. ¿Recuerdan los aspectos de la vida cristiana? Palabra del Señor, la fe en Cristo Jesús, para que eso nos gobierne las emociones. Hebreos capítulo 12, pero ahora versículos del 1 al 2. Vimos el capítulo 11. Capítulo 12 de Hebreos. ¿Recuerdan cuando habla de la fe y todos los demás? Ahora el versículo 1, capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que aquí el escritor de la carta de Hebreos nos dice es que debemos cada día más buscar a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, habla igualmente la escritura, la palabra del Señor, buscar cada día en ella, para que el autor y consumador de la fe, dice, Él, el Señor Jesucristo, nos siga ayudando en este llamado y para que podamos despojarnos de todo ese peso del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia. Esta paciencia es porque, amados hermanos, no lo vamos a hacer rápido, el crecimiento de santidad en el Señor. El crecimiento en santidad es un proceso constante. El crecimiento en santidad, amados hermanos, es diario el crecimiento. Pero, ¿por qué? Porque tenemos que también tener algo muy claro para no frustrarnos en el llamado. En primer lugar, el crecimiento es un proceso, ¿no? Diario. Pero en segundo lugar, y el más prioritario, es que esa santificación es con la ayuda del Señor. No lo puedo hacer solo, en mis fuerzas. Es con la ayuda del Señor. Tengo que venir a Cristo Jesús a pedirle perdón. Tengo que cada momento arrepentirme de mis pecados. En cada momento buscar la dependencia en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando vengo a Cristo, cuando vengo al Señor, hay algo que sucede en ese arrepentimiento, que es que nosotros recordamos la justificación. Y la justificación significa que toda la obediencia de Jesús se nos ha pasado a nosotros, ¿sí? Quizás en esta parte que estamos predicando es totalmente cierta, pero también tenemos que decir algo. No es con nuestras fuerzas, porque si es con nuestras fuerzas, todos nosotros nos vamos a sentir mal, nos vamos a frustrar en el llamado cristiano. Tenemos que ver que es también con Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, en nuestras fuerzas y en nuestra inteligencia, no podemos obedecer nada, no podemos hacer nada. Tenemos que buscar al Señor Jesucristo. Y en esa comunión con Él, en esa dependencia del Señor Jesús, entonces dice la palabra del Señor, cuando buscamos a Jesús, cuando buscamos al Señor y le pedimos perdón por todos nuestros pecados, hay algo que nos recuerda el Señor, la justificación. Y esa justificación significa que toda la obediencia de Jesús se nos ha pasado hacia nosotros. ¿Sí? Porque tampoco no es que vamos a ser perfectos. Recuerdan ustedes el apóstol Pablo cuando en la carta, una de las cartas que él está redactando desde la cárcel, recuerdan ustedes que hablábamos, y esta carta él decía en Filipenses, ¿no? No que ya sea perfecto, ni que ya lo haya alcanzado. Y esa carta lo escribe cuando tenía 30 años en el llamado del Señor. O sea, imagínense, amados hermanos, es todos los días, todos los días, todos los días seguir buscando más del Señor y seguir creciendo más en el Señor Jesús. Más y más, amados hermanos. Esto será
hasta que el Señor nos lleve, porque este cuerpo, cuando pase la glorificación, es cuando recién seremos perfectos. Aquí no, aquí no. Pero recuerden, la comunión con el Señor Jesús, comunión constante con Cristo Jesús, comunión, comunión, comunión con el Señor. Eso nos lleva al tercer punto, para que veamos que entonces en esta búsqueda constante de una vida victoriosa tenemos un ejemplo. Como cristianos podemos tener una actitud diferente ante las adversidades. De hecho, o sea, todos los cristianos, nuestra actitud ante las adversidades, ante los problemas en la vida, debe ser diferente, ¿no? Que una persona que no tiene a Jesús. O sea, ustedes y yo tenemos problemas, tenemos angustia, pasamos enfermedades, ustedes y yo pasamos tribulaciones, pero nuestra actitud es muy diferente a alguien que no tiene a Jesús. De hecho, ¿no es cierto? Esa actitud diferente ante cada circunstancia puede ser aprendida, claro que sí, porque justamente las pruebas, tribulaciones, angustias, las vamos aprendiendo y Dios nos va moldeando. Un ejemplo que podemos ver es el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Ante todo lo que él pasó en su vida, podría haber sido derrotado de repente el apóstol, ¿no? El apóstol Pablo. Pero, encontremos qué dice la Biblia, ¿no? Pero, eso es muy hermoso ese pero, ¿no? Encontremos qué es lo que dice la palabra del Señor. La Escritura nos afirma la actitud de cada cristiano para perseverar en el Señor, porque Él mismo es quien nos ayuda siempre. ¿Sí, amados hermanos? ¿Por qué podemos crecer? Porque el Señor Jesús está ahí. Encontremos en la Escritura que nos habla del apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Y aquí vamos avanzando. El tiempo ya se nos va a ganar. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Miren, versículos del 11 al 13. Veamos qué es lo que le acontecía al apóstol Pablo en su ministerio. Versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, miren, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Cómo era visto, miren, el apóstol? Él, según vemos en la escritura, ¿no? Según vemos, si nosotros buscamos la vida del apóstol Pablo en la escritura, encontramos a alguien que perseveraba en el Señor, alguien que hacía conforme a las cosas de Dios, alguien que obedecía a las cosas de Dios. Él se atrevió a decir, imítenme a mí, así como yo he imitado a Cristo Jesús, ¿no? Pero él dice que en su ministerio lo que él pasó es hambre, sed, desnudo, abofeteado, no tiene morada fija, se fatiga trabajando con sus propias manos, lo maldecían, padecía persecución, le difamaban, y ha venido, dice, a ser hasta, la gente lo veía como la escoria de este mundo, el desecho de todos. Miren la forma como estaba. Pero, ahora sí, ¿no es cierto? Pero, pasemos al pero. Segunda carta a los Corintios. Pero, aquí encontramos algo muy hermoso. Todo lo que podía haber pasado el apóstol. Él también otro pasaje habla, ¿no? De que ha sido, dice, ha ido por caminos, dice, de repente ante malhechores, gente que quería matarlo, ¿no? Mucha parte de padecimiento en el llamado del Señor. Pero mire que encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo del 7 adelante al 11, del 7 al 11, miren, encontramos el pero, ¿no? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra
carne mortal. Qué hermoso este pero, ¿no? O sea, dice él, sí estamos en este tesoro, dice, somos vasos de barro, dice él, ¿no? Pero ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El apóstol Pablo, de una manera, él estaba seguro que si él podía morir de repente, la obra del Señor seguiría adelante, porque es Cristo el poderoso, porque es Dios quien gobierna todas las cosas, ¿cierto? El apóstol Pablo estaba aquí seguro que la palabra de Dios no está presa. O sea, podemos estar de repente aislados por esta pandemia, pero la palabra de Dios se sigue difundiendo, se sigue predicando esta palabra del Señor y habrá muchas personas más que de repente el Señor seguirá llamando. Amén. Así que no tenemos que estar nosotros abatidos o nosotros de repente viviendo desesperados, ¿no? O angustiados por lo que qué es lo que pasa con la pandemia. No, debemos estar fortalecidos en el Señor. Quizás sí nos descuidamos, quizás sí de repente hemos sido presa de la desesperación, pero debemos encontrar la gran promesa del Señor, que estamos en Cristo Jesús, amados hermanos, en este llamado del Señor. Quisiera pasarles para ir terminando esta parte, miren. Quisiera desglosar lo que dice el versículo 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios, del capítulo 4. Miren, por favor. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, recuerden el versículo 8 al 9, ¿no es cierto? Vamos a desglosarlo un poquito. El versículo 8 decía, atribulados, que estamos atribulados en todo. ¿Qué significa atribulados? Es oprimidos, es afligidos significa, ¿no? ¿Cuál es el ataque aquí? El ataque para el cristiano es la tribulación total, o sea, que tengamos tribulaciones, pruebas. Y en esa tribulación, ¿cuál es el propósito del ataque? Es que de repente caigamos en angustia, que caigamos de repente en un tormento interior. Eso es la parte del propósito. Cuando hay un ataque de tribulación total en nuestra vida, tribulación, pruebas, angustias, enfermedades, es que a veces caigamos en la angustia, ¿no? En un tormento interno. Y entonces, ¿qué nos dice la gran promesa? Estamos atribulados o estamos en tribulación, pero no estamos angustiados, mas no angustiados. Esa es la gran promesa del Señor, ¿sí? A pesar de todo, que seamos oprimidos o que seamos afligidos, mas no estamos angustiados. En el mismo versículo 8 dice, estamos en apuros, ¿no? ¿Qué son en apuros? En dudas, por ejemplo, en temores, en doble ánimo, ¿no? Si hago esto, no hago lo otro, ¿por qué a veces esto de aquí? A veces sí, quiero buscar la cosa del Señor, a veces me desanimo. Eso es la parte de doble ánimo, eso es en apuros. La palabra griega usada ahí es el doble ánimo, los temores, ¿no? El temor del coronavirus, el temor de esto de acá, ¿no? El temor de la pandemia, el temor de la parte económica, ¿no? De quedarnos de repente sin nada, de repente, ¿no? Por el trabajo, las dudas que podamos tener, esas en apuros. Pero ¿cuál es la gran promesa? Mas no desesperados. El ataque es las dudas y los temores, eso es. Pero ¿cuál es el propósito de ese ataque? Es de repente caer en desesperación, ¿no? Estar desesperados por las cosas. No, 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 hermanos. Mas no estamos desesperados. Esa es la gran promesa del Señor, porque estamos en Jesús. Amén. O sea, las promesas es en la tribulación, mas no angustiados. En los apuros, mas no desesperados. Ahí está la gran promesa. En el versículo 9 dice, perseguidos, perseguidos. ¿Qué es perseguidos? Padecer persecución. Por ejemplo, con calumnias, ¿no? Falsas que hablan de nosotros, difamaciones, descréditos, agresión física de repente, acusación, ¿no? Que podamos tener. Y el propósito de ese ataque, ¿cuál es? Es que de repente caigamos en soledad y en aislamiento, ¿no? Como de repente tenemos calumnias, tenemos difamación, descrédito, de repente eso me lleva a la soledad, eso me lleva al aislamiento. Pero la Biblia, ¿qué dice? Estamos perseguidos, de repente padecemos persecución, padecemos de repente calumnias, padecemos difamación, descrédito, pero más no desamparados, porque Jesús está con nosotros, amados hermanos. Esa es la gran promesa. El versículo 9 luego dice, derribados, que significa abatidos, abatidos, ¿no? ¿Cuál es la parte del propósito final? Una vez que pasa todo, ¿no? Porque todo es como un orden ahí, ¿no? Y luego sería la destrucción final de la persona. Pero dice la Biblia, pero no destruidos.
¿Y por qué está la gran promesa que es más no angustiados, más no desesperados, más no desamparados, pero no destruidos? ¿Por qué están esas promesas? Porque Cristo está con nosotros, amados hermanos, ¿sí? Los ataques pueden aparecer, tendrán propósito para de repente angustiarnos, caer en desesperación, soledad, aislamiento, que nos quieran destruir, pero estamos en el victorioso, estamos en el Señor Jesús. Y terminamos con este pasaje. Romanos capítulo 8 sería nuestra conclusión final. Romanos capítulo 8, versículos del 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles estas cosas? Podemos decir en aflicciones, recuerdan que decía el versículo, en pruebas, en calumnias, en desesperación, en temores, en dudas. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amados hermanos, estamos en el amor de Cristo Jesús. 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, tengamos esa fe. Busquemos en la escritura, es algo vital para el cristiano, crecer en el llamado del Señor, crecer en conocimiento bíblico, crecer en obediencia. Eso me lleva a la fe. Cuando yo creo en el Señor Jesús, obedezco lo que voy aprendiendo. Y en tercer lugar, que nuestros sentimientos, que nuestras emociones entonces sean gobernadas por la palabra de Dios y por la fe en Cristo Jesús. Amados hermanos, sigamos avanzando. En medio de esta pandemia que ha pasado, de repente pueden venir más adelante, no se sabe, pero las cosas del cristiano es en el presente. Sí debemos de ahorrar, sí debemos de planificar también, sí es cierto, pero nosotros sabemos que nuestro futuro está en las manos del Señor Jesús. Lo que pase de aquí a una hora, lo que pase de aquí a media hora, lo que pase de aquí a mañana, pasado, todo eso está bajo las manos y bajo el control de nuestro Dios todopoderoso, el Señor Jesucristo. Aquellos que nos escuchan, que no son cristianos, que aún todavía no has venido en arrepentimiento y fe al Señor Jesús, ¿qué vas a hacer con lo que has escuchado el día de hoy? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a vivir solamente una vida en la cual es una vida que andas conforme a tu pensamiento? ¿Vas a vivir constantemente conforme a lo que los amigos te dicen o te recomiendan? ¿O que el trabajo te recomienda? ¿O lo que el estudio te recomienda? Ven a Cristo Jesús, arrepiéntete. Y Jesús es el que va a ordenar tu vida y que te va a decir qué es lo que tienes que hacer cada día. Así que, amados hermanos y personas que nos escuchan, este es el mensaje de la palabra del Señor para el día de hoy. Ven a Cristo Jesús, escucha su palabra, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pasamos a un momento de oración, amados hermanos, para poder cerrar esta prédica. Amado Padre, una vez más, Señor, dándote a ti las gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, y por esa obra, Señor, que tú sigues haciendo, amado Padre. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea escrita en nuestros corazones, Señor, que tu palabra se siga, Señor, extendiendo a todas personas, que puedas, Señor, tú alcanzar cada corazón, Señor, de cada persona que escucha este mensaje, de cada persona que ve el video, Señor. Padre Santo y Eterno, sabemos que, Señor, sin ti nada podemos hacer. Sabemos, Padre Santo y Eterno, que tus promesas están dadas en la Biblia, de que tú vienes por segunda vez, que hay una esperanza de tu venida, Señor, pero también vemos en la Escritura tus advertencias y tus juicios, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder conocer también de tus advertencias, conocer también de tus juicios, Señor, porque todos sin excepción, todas las personas, Señor, como es tu palabra, todas rodillas se doblarán ante ti, y tu palabra también dice que todos sin excepción estaremos frente al trono celestial. Padre Santo y Eterno, descansamos en tu gracia, Señor, descansamos en que tú también, Señor, vas a poder fortalecer a todos los hermanos de la iglesia que están pasando pruebas, que están pasando enfermedades, Señor, que están pasando necesidades, Padre Santo.
Ayúdanos, Señor, también a poder saber de ellos, Señor. Señor, llega con un mensaje, Señor, para ellos. Llega, Señor, estamos orando también por todos ellos, amado Padre. Pero ayúdanos, Señor, a poder seguir avanzando en tu camino, Señor. Descansamos, amado Padre, en que todo el poder proviene de ti, Señor, de que toda esa gracia, Señor, nos seguirá ayudando para avanzar en este llamado. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mi Señor. Amén, amados hermanos. Hasta aquí ha sido la prédica del día de hoy. Voy a pasar ahora sí a